buenas tardes a todos. Estamos empezando un programa más de Detalles VIP. Yo soy Silvia Santiago y estoy muy contenta de que tú nos estés acompañando en esta tarde deliciosa, calurosa. Y bueno, tenemos de todo. Y bueno, hoy tenemos un tema que a mí de verdad me apasiona muchísimo porque vamos a conocer muchos detalles de lo que es México, cómo ha crecido, cómo ha tenido esos cambios, por qué ha tenido esos cambios a nivel energético, a nivel político, a nivel de todo. Y de verdad es un agasajo tener yo a mis dos super invitados de hoy. De verdad les agradezco muchísimo por estar aquí, por tomarse el tiempo, por irse a comer antes conmigo. Gracias, de verdad, disfrutamos, hemos estado disfrutando, ahorita ya es el cierre, ustedes van a estar escuchando toda la condensación de toda nuestra plática. De verdad es una delicia tenerlos aquí. Y bueno, yo le doy la bienvenida a Miguel Ángel, que es arquitecto de su vida y de casas y de todos lados. No, y aparte sí, del universo, es astrólogo, bueno, sí, claro. Es pintor, es artista, de verdad es una persona que yo quiero mucho, respeto mucho y de verdad nos trae un tema maravilloso, que es México. Gracias. Desde las raíces. Sí. Desde las raíces. Así es. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias por hermosa. Estar aquí. Gracias. Y bueno, también tenemos a Leo. Yo te digo Leo de cariño siempre. Se me complica un poquito tu nombre, pero te voy a decir Leo. No te preocupes. No, dilo tú, por favor. Leo Vigildo Chávez. Leo Vigildo. Siempre te lo quiero cambiar, Leo. Pero bueno, él es empresario, se ha dedicado mucho tiempo a estudiar toda la parte urbana de México. Tiene muchos vínculos con empresarios, con Coparmex, con la Canaco, con muchos sectores empresariales y sabe también mucho del tema de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, de todo lo que conlleva a nuestra sociedad. Y realmente también es un agasajo tenerlo. Vamos a hacer un híbrido, un trío. Sí, un trío muy interesante. Sí, claro. Sí, es como la Trinidad. Así es, ¿verdad? Así es como una Trinidad hoy tenemos. Y de verdad, vamos a empezar con el tema de México. Nuestro tema de hoy es central y es muy rico porque nos traen los dos una parte muy interesante de por qué México está como está, cuáles son sus raíces. Y vamos a empezar por la geografía. Y vamos a empezar por ti, Miguel Ángel. ¿Te parece bien? Claro que sí, querida. Sí. Bueno, tú nos vas a ir diciendo por qué la geografía de México. Sí. A ver, cuéntanos. Mira, es un tema que es relevante porque es el lugar. Okay. Es decir, más allá de lo que hayas puesto en el lugar, es el lugar. Okay. O sea, es el terreno virgen. Es la energía natural de su tierra. Del espacio. Así es. Okay. Y aquí es importante, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que tenemos algo que no vemos, que es nuestra energía. Y esa energía tiene una geometría. Esa geometría hace que nosotros generemos un triángulo, precisamente. Miren, qué lindo. Un triángulo que es un masculino y otro triángulo que es un femenino. Cuando estos dos triángulos se intersectan, se genera un Merkabah. Como la estrella de David. Así es. Esa estrella de David tiene puntos energéticos, es decir, si visualizáramos el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, así es que está un hombre extendido, pues precisamente este es uno de los ejes de ese Merkabah. Okay. Y el otro estaría como por las rodillas. Bueno, este centro es México. A nivel, si lo vemos como tierra. Así es. Y como las dimensiones. Así es. Si todo fuera un círculo, es decir, ahorita estoy haciendo el planeta, y el planeta está alrededor de mí, ¿ves? Esta línea tiene una carga energética muy relevante que coincide con Egipto, que coincide con Arabia, que coincide con la India, ¿ves? México. Así es. O sea, el lugar es un lugar sagrado. México es un lugar sagrado. Mágico. Tiene una México energía, mágico, aparte se le dice. Así es. De ahí toda la riqueza natural que existe en México. Y de ahí que se convierta en un atractivo muy relevante al cual tú ves que vienen cada vez más extranjeros a vivir, a asentarse. Porque ese fue el origen. O sea, antes de que llegaran los mexicas, los aztecas, había vida en
había una vida tremenda en este valle, o sea, Ujú. estaba lo que es el reino de Nezahualcóyotl. O sea, había quienes generaron las alianzas para que le permitieran a los aztecas mexicas llegar ahí, que es diferente azteca que mexica, hay que considerar. Ah, ok. Sí, porque como que nos podemos confundir, ¿no? Sí, porque de mexica precisamente deriva el México, el México. O sea, hoy día nos llamamos México cuando antes nos llamábamos solo en el Eco México, pero no México, o sea, éramos Distrito Federal. O sea, ya hay un cambio ahí de sonidos, y un cambio de sonido es un cambio de frecuencia, es un cambio de geometría. Entonces, se están generando cambios porque ahora sí somos México. Antes no éramos México, Como que aunque seamos recobramos la México. identidad. Sí, es como Sí, el interesante, ¿verdad, Leo? innombrable que ahora sí se nombra México, Ajá. porque eras El México, innombrable, sí. eras un distrito federal. O sea, es decir, una referencia a un lugar de poder, o sea, a un DC como en Washington, o sea, del cual se generan situaciones que hemos copiado de alguna manera. Así es que el lugar es un lugar sagrado, que tiene toda esta magia y que se condensa, fíjate, con la representación del águila y la serpiente, del escudo Ay, nacional. wow, eso es increíble lo que Sí. vas a contar. Todo se condensa en ello porque es la conciencia de que la serpiente es una sabiduría a la cual a veces le tenemos miedo, porque representa una responsabilidad. O sea, no es lo mismo saber que no saber. Claro. O sea, la ignorancia es una pasión que oculta todo, más el saber es una luz que ya sabes que hay una luz, ¿eh? Sí. Ya está en ti. Tienes una conciencia de sabiduría y esa sabiduría es tu vida, es tu materia, es tu madre, es la esencia que te crea. Ujú. Y tienes un padre que es un águila, o sea, un águila que representa el espíritu, porque el águila vuela al cielo, porque el águila está conectando el cielo y conecta tu petición con el gran espíritu, es el cielo. Así es que tú estás observando un padre y una madre en el águila y en la serpiente. Y eso es México. Y también se le nombra el ombligo de la luna. Así es. ¿Por qué, Miguel Ángel? Porque México es agua. Uh-huh. O sea, México tiene una sustancia tremenda de emociones. Nosotros somos muy emocionales, México. Porque estamos rodeados de agua. O sea, es un país que tiene litorales por un lado y por el otro, que internamente hay una cantidad de ríos, de lagos, y que la Ciudad de México, por ejemplo, era una laguna. Uh-huh. O sea, imaginémonos cómo era el centro todo lleno de agua, y viendo pirámides a un lado, al otro, y llegando por canales, es decir, agua por todas partes. Y esa agua hoy existe, mas existe tapada. Está tapada. O sea, es una emoción tapada. O sea, es muchas cosas internas. Por eso hay cosas muy oscuras en México también. O sea, muchas cosas que implican algo oculto. En sabiduría, en conciencia de lo mágico y pues en los políticos. O sea, en que de repente aparecen cosas que ellos ocultaban. O sea, es un mundo de agua. O sea, es un lugar muy sagrado que realmente para ser digno gobernante, y así era antes, era un Hueytlatoani. O sea, Hueytlatoani era un sacerdote, era un guerrero y era un mercader. O sea, era una persona íntegra que leía más de un libro. Porque no había libros, había códices. O sea, ahí hay mucha confusión entre nuestra lengua y lo que tenemos de referencia entonces. Porque lo que veían eran estrellas, era sabiduría, era otra conexión. La luna, la tierra. Así es. Por eso es el centro de la luna. Ah, ok. Porque eran pueblos sumamente astronómicos y astrológicos. Es decir, observaban la luna. ¿Cómo vemos eso? Vayan a cualquier centro ceremonial y van a ver lugares en donde se hacían espejos de agua. ¿Qué significaba un espejo de agua? Significaba que no tenías una complicación del cuello de estar todo el tiempo viendo las estrellas. Ah, ok. Sino que podíamos, imagínense aquí, platicar de las estrellas. Mira cómo estamos viendo, ¿ves? Ah, o sea, ya. una dinámica de como qué es tu lo que está pasando. telescopio. Sí, tu telescopio, sí, sí. así es. Entonces, ahí ya hacías un punto, ahí haces otro punto, mira la trayectoria. O sea,
una vida diaria con las estrellas. Esa era otra conciencia. Qué interesante. Sí, es muy, muy atractivo. Y era una conciencia de también comprender que las estrellas van determinando destinos, profecías. Por eso los señores, que no eran dioses, eran señores, tenía cada quien su astrólogo. Mira, tenían que ser astrólogos para ser señores. O sea, ellos tenían que comprender la realidad, nadie les platicaba nada. O sea, comprendían porque sabían. No estaba dividido el que sabía y el que no sabía y el que dirigía. El que dirigía sabía y conocía y comprendía. Hacía. Y ahora, ¿cómo se ha manifestado esa parte? ¿Cómo funciona? O sea, porque nosotros vemos y decimos, bueno, ¿quién dirige? ¿Es igual? ¿Es igual? Bueno, déjame. ¿Dónde se distorsionó la cosa, caray? Sí, sin duda. Es que son muchos temas. Fíjate que ahorita estaba escuchando la parte astrológica de México, y si le enfocamos a la parte económica, que es la parte que yo veo, la parte política económica, es de verdad muy interesante. Hablan de un México ombligo, ¿no? Sí, el ombligo. Y yo creo que México es el ombligo económico del mundo. Tenemos salida al Pacífico, tenemos salida al Atlántico, tenemos la economía más grande de 3.000 kilómetros, una economía interesante, la fuerza, la economía número 1 de este mundo, y tenemos también la conexión con América Latina, ¿no? Y esa es la parte que nosotros hemos dejado desaprovechar. Tema número 2 que yo vería, los commodities. Nosotros tenemos todo, como bien lo mencionas, tenemos mar, tenemos bosque, tenemos desierto, y habría que aprovechar todos estos commodities para hacer una potencia, ya dejar de ser la potencia número 14 a nivel economía emergente, para ya pasar a ser una economía de primer mundo, ¿no? Ya deberíamos de dar ese salto. Y todo tiene que ver con esto que nos hemos venido planteando. Y ahora, ¿qué veo yo? Bueno, pues yo creo que a veces nosotros recargamos muchos conceptos en el tema cultural, ¿no? Oye, es que la corrupción es cultural, más o menos por ahí vas en ese tema. Pues no es cultural, yo creo que nosotros la hemos permitido. Y hemos permitido yo creo que más que la corrupción, hemos permitido la impunidad. Yo creo que la corrupción es de dos, la impunidad es de uno. Entonces, habría que empezar a atacar ese tema de manera importante, de manera fundamental, de manera con leyes. Ahorita planteaba Miguel Ángel el tema de país, ¿no? De cómo nos llamamos México y el Distrito Federal y el cúmulo de poder que genera el Distrito Federal. Voy a meterme un poco a este tema voy a tratar de encajar con el tema de la astrología, ¿no? A ver. Sí. ¿Y qué sucede y qué va a suceder? Muy pronto, ¿no? Porque ahorita me van a decir, oye, la concepción del Distrito Federal somos el poder. Pero ojo, ya no nos vamos a llamar Distrito Federal entonces, ¿eh? Entonces aquí vamos a hacer un juego de pelotas. A ver, vamos a seguir siendo el Distrito Federal. Que eso no sé cómo lo podamos manejar en el otro tema, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a seguir siendo el Distrito Federal porque vamos a seguir manteniendo los poderes federales. Es decir, el poder va a seguir residiendo aquí. Y nos vamos a llamar Ciudad de México. Eso es lo que viene para la nueva reforma política de la Ciudad de México. Entonces, ese es un tema que tendríamos que ir pensando, replanteándonos desde el otro esquema. Pero eso es lo que viene para los que vivimos en esta capital y para los que diariamente viajan a esta capital. Y vienen un montón de reformas y vienen un montón de cambios. Y yo creo que lo único seguro en este planeta, en este mundo, es el cambio. Y hay que estar siempre preparados para el cambio. Desde el sector empresarial nos preparamos todos los días para el cambio, ¿no? Y cómo atacamos ese cambio y cómo nos preparamos para seguir avanzando todos los días y seguirte preparando para este tema que bien Miguel Ángel lo ha planteado. A ver, y otro tema nada más para cerrar. Platicabas un poco sobre esa economía, ¿no? Que se daba, ¿no? Sobre esos mercados y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo recuerdo... y eso es lo que tenemos que fortalecer en esta ciudad. Fíjate, yo le llamo economía de barrio, Miguel Ángel. Los mercados, Bernal desde el Castillo llega de España, llega a México, y entonces maravilla de los tianguis, ¿no? Y te dice, oye, en México se genera un mercado maravilloso, además, guajolotes, maíz, aves preciosas, y eso lo maravilla, lo escribe, lo hace historia, ¿no? Lo pone y lo plasma. Y de repente entonces, nosotros hoy como empresarios o como gente que maneja estos mercados, se ve achicada por aquellas grandes transnacionales que llegan y que piensan que les consume el mercado, ¿no? Cuando ya deberíamos de haber pasado de esa etapa y empezamos a prepararnos como mexicanos para competir en los mercados internacionales, porque empezaste hablando del ombligo del mundo, somos el ombligo económico del mundo. La gente quiere venir a invertir aquí, los asiáticos quieren venir a invertir aquí están los capitales. Mira, Silvia, decía Jim O'Neill, es un famoso economista del banco Goldman Sachs, y él decía que nosotros pertenecemos a un grupo que se llama los MIST. Después de los BRIC, viene el proceso de los MIST, donde tienen tres características fundamentales: commodities, población, no hemos explotado la población, Miguel Ángel. Sí, la población. El bono demográfico.
Sí. Si nosotros pudiéramos sumarle todos estos chavos que hoy forman el bono demográfico histórico por primera vez, no vamos a volver a tener este bono demográfico en la vida. Este es un regalo que la naturaleza nos da. Todos estos chavos que pudiéramos meterlos a la planta laboral y que pudieran generar algo, entonces estaremos creciendo el 1% del Producto Interno Bruto. Y otra cosa que sería interesante, debemos de a estos jóvenes, estos chavos, impulsarlos para que dejen de ser empleados. Debemos de dejar México de ser un país de empleados a convertirnos en empleadores. Y entonces estaríamos aprovechando ese ombligo del mundo para salir y decirle al mundo que somos un montón de cosas, que podemos producir todo, que tenemos mano de obra calificada y que podemos generar una riqueza de primer nivel en este país, que nos hemos planteado. Claro, México es abundancia y nosotros nos vamos a un corte. Ahorita regresamos en 2 minutitos. No se vayan porque nos falta lo mejor. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a seguir platicando de lo que es México, todas sus riquezas, toda su cultura, qué era el antes y el después. Bueno, está de agasajo este programa. Y bueno, vamos a seguir comentando. Yo te voy a pedir, Miguel Ángel, que tú nos comentes cómo era la población antes. Muy bien. ¿Qué identidad tenía? ¿Qué valores? Etcétera. Muy sabia pregunta. Mira, practicaban un camino que hoy también en día se practica, que se llama el Camino Rojo. Es decir, un camino que corresponde al corazón. Por eso es rojo. Exacto. Y por eso también muchas ciudades eran rojas. O sea,
tenían el blanco del recubrimiento que se hacía, más rojo, mucho rojo. O sea, el rojo es muy sagrado porque nosotros, sí, exactamente, nosotros esencialmente somos rojos también, o sea, abajo de la piel somos rojos todos. Así es que el rojo ya nos tenía... pintamos de azul, ¿eh? Sí, azul y rojo. Verde, amarillo y arcoíris completo. Y cuando se practica este camino, es un camino que tiene que ver con los astros también. O sea, tiene que ver con la conciencia de que hay un amanecer que domina en nuestra Mexicáyotl. Es el Señor que lo ve, es Quetzalcóatl, que es la sabiduría, es la luz. El poniente que es pues de alguna manera ya la muerte del día, que es Xipetotec, que es pues evidentemente ya la entrada a la noche. El norte es Tezcatlipoca, es decir, el inconsciente, lo tenían muy consciente, o sea, tenía muy consciente el inconsciente. El inconsciente, ajá. Sí, porque era el espejo de obsidiana a través del cual veías lo que sabías que sentías y que estabas actuando, mas no eras consciente de que sabías que lo estabas actuando, es decir, algo desde tu inconsciente. Tezcatlipoca, que es el jaguar, porque ve en la noche y ve en el día, porque es quien te conecta con lo oculto. Por eso el norte de alguna manera es muy relevante y en la vida dice, bueno, ubícate, o sea, direcciónate. Y al sur, Huitzilopochtli, que de alguna manera es el guerrero interno, es la fuerza de voluntad, y al cual se le rendía un culto extremado que estaba precisamente en el Templo Mayor. O sea, aquí había guerreros. O sea, este es una ciudad, un lugar de guerreros. Guerreros, por eso está Guerrero, por eso está la colonia Guerrero, por eso está Guerrero, y por eso en Guerrero se gestó la independencia, de alguna manera la culminación, o sea, esas casualidades universales. Es que el guerrero no es el que está peleando hacia afuera, es el que se está conociendo, es el que se está viendo dónde está reflejando su sombra. Es una introspección y esa es la sabiduría que existía antes. Era una sabiduría consciente de tu ego, consciente de qué te mueve, consciente de qué te dirige, que estaba oculto en ti, te movía. Y eso lo conectabas al espíritu, bueno, pues estabas flotando en el aire. Por eso eran conscientes de lo efímero de la vida también. Por eso también esta cuestión de los autosacrificios o sacrificios, no temían a la muerte. De ahí viene el origen a que nos reíamos de la muerte en México, porque no se le teme. O sea, es la conciencia de que, mira, ahí decía. Ajá, la conciencia y tu angelito sonó. Y sonó el angelito. Sonó el angelito de la conciencia de que la muerte es un proceso, es un paso. Y bueno, pues aquí se le rendía culto precisamente con dos direcciones de alguna manera, el inframundo en el norte y el Mictlán de alguna manera en el poniente, el inconsciente. De ahí esa sabiduría mexicana. Así es que ellos eran los que habitaron este lugar desde antes. Se dice que los pueblos que llegaron al Valle de México provenían de las cuevas de Chicomostoc, cuevas, es decir, lugares que por naturaleza son sagrados porque estás con la oscuridad permanente. O sea, tienes que estar ahí conscientemente de que hay una luz para salir de esa cueva. Es decir, la cueva es tu ignorancia. La cueva es aquello que no te permite saber y entrar en luz a lo que quieres. Así es que hay un movimiento, hay una salida, y Chicomostoc se dice que está en Nayarit, aunque dice que está en diferentes partes. O sea, eso también es místico, ¿no? Y llegan aquí al Valle de la Náhuac. Eso es hermoso, el Valle de la Náhuac. O sea, la Náhuac llegaba desde California, Nuevo México, hasta Nicaragua, que significa hasta aquí el Anáhuac. Es decir, era todo un valle sumamente sagrado, fuerte. Entonces, quien llegaba al centro llegaba precisamente al ombligo, como era agua, pues es el ombligo del mundo y de la luna, porque la reflejaban conscientemente con sus danzas. Se le trabajaba a diario la luna, o sea, había danzas de la luna, o sea, donde la mujer generaba 4 días de ayuno, sin comer, tomando breves porciones de agua, entrando a temazcal y danzando desde que la luna salía hasta que se ponía. Así, sí, wow. Todo. O sea, es un bailongo. O una pachanga. Completa. Que hoy en día se está retomando, que es una sabiduría precisamente que migró del sur al norte, que allá le corresponden a la mujer búfalo blanco,
que es precisamente la que llevó esa sabiduría de los temazcales, que también practicaban el temazcal. Por eso no había hospitales. O sea, el temazcal, ahí te purificas completamente, estás trabajando con los 5 elementos, o sea, se decía que en los temazcales se llegaban y se acordaban cosas. O sea, hablabas al fuego, hablabas a las piedras, hablabas al centro de la madre a través del rojo intenso de las piedras, y hablabas, es decir, manipulabas tu éter. Había una gran sabiduría. El arte mexica, a diferencia de muchos artes iniciáticos, tiene la lemniscata. Sí, es decir, siempre hablan. Siempre hablan. O sea, todo arte, la moneda de 10 pesos con la piedra solar, tiene una lengua. Eso significa que hablaba. O sea, es un arte que te está hablando y que te está diciendo cosas. Así es que lo que te está diciendo, pues está diciendo su simbología que ronda alrededor de todo este arte. Así es que tenían una conciencia. Una conciencia y una unión, ¿no? Entre padre y madre. Así es. O sea, tenían esa sabiduría de que como honraban al sol, es el padre, Tonatiuh. Como honraban a la luna, que se encarnaba a través de la tierra, es la madre tierra. Tonantzintlalli. Tener la conciencia de que entras a este plano a través del padre y de la madre, te hace íntegro. Te hace tener conciencia. Exacto. ¿Dónde viene la corrupción? Cuando se rompe. Co con alguien, corrupción, romper. O sea, se rompe con alguien, o sea, es de dos la ruptura. Por eso en la sabiduría mexica se habla de cuando estás de alguna manera abriendo el campo, hablas de Ometeotl, que es Ome es dos en náhuatl. Así es, hay una conciencia de una dualidad única, o sea, juntos. O sea, nosotros, el padre no es sin la madre y automáticamente no es sin el hijo. O sea, los tres nacen al mismo tiempo. Y es una conciencia que se tenía y que se ha perdido. Porque te hace padre tu hijo, te hace madre tu padre, te hace hijo tu madre. No, y aparte no venimos sin la madre y sin el padre. Así es. ¿No? ¿Y cómo eso lo aterrizamos en la ciudad? ¿Cómo lo aterrizamos en la sociedad? ¿Quién es el padre? El gobierno. El gobierno funge como padre. ¿Quién es la madre? El territorio, la madre tierra. Y cómo se regula ese territorio, que son las leyes. Por eso lo relevante de la próxima acta constitutiva, porque se va a generar las leyes que impliquen la imagen materna, es decir, la imagen que va a nutrir, que va a crear a ciudadanos, los cuales fungimos como el hijo. O sea, para ser hijo tenemos que nacer en esta tierra, entonces somos ciudadanos. Y eso tiene la implicación de que hay un quehacer relevante en este próximo, no sé qué de junio. El 5. El 5 de junio. El 5 de junio. Sí, claro. Ese día. Y que es relevante en el sentido de que hay que ser consciente de que lo que se va a redactar es una conciencia de cómo se va a regular el destino materno de lo que implica la ciudadanía y por lo tanto la actitud paterna que implica el gobierno. Sin duda. Para lo cual es muy consciente que esa corrupción, o sea, quien nombró Ciudad de México es porque ya sabe lo que implicaba. O sea, hay un cambio de nombre, hay un cambio de destino. Hay un cambio, eso me gusta. Hay un cambio de sonido, hay un cambio de frecuencia, hay un cambio de geometría. Eso me encanta. Y ya somos México. O sea, ya somos Ciudad de México. Es decir, nos apropiaremos de México, porque somos de México. O sea, somos mexicanos. O sea, honremos ser mexicano. Pues más allá de la continuidad de patrones enfermos que han implicado, y agradezco en ese sentido a este medio, de verdad, porque pues es de corazón y da claridad y da luz. Porque también los medios han generado, de alguna manera, la programación de una ciudad. O sea, un programa de televisión es un programa de ciudad. Sí, y aquí estamos construyendo. Así y bueno, es. ¿tú qué nos puedes decir, Leo, de todas estas tribus urbanas que hay ahorita? ¿Cómo ves el panorama actual? Sí, muy interesante, fíjate, muy interesante tratando de conectarlo con este tema. Primero, el tema que nos platica Miguel Ángel sobre lo que nosotros, de dónde venimos, cómo lo hacemos,
Yo creo que primero tenemos un bagaje cultural de turismo impresionante que no hemos explotado. Ahorita platicabas un poco, recuerdo aquel México lleno de canales, ¿no? Como se manejaba antes. Xochimilco, Iztacalco era canales, para la gente que no conozca la Ciudad de México. Iztacalco era canales. Según lo que yo sé, es que la leyenda de La Llorona nace en Iztacalco. De ahí nace la leyenda, se la llevan para Xochimilco, pero ahí es donde nace esa leyenda. Entonces creo que tenemos primero mucho que explotar. No lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho adecuadamente. Digo que no lo hemos hecho adecuadamente porque nos falta ese programa de turismo y esa identidad a los mexicanos para poder explotar lo que es nuestro, para decirle al mundo de dónde venimos, de dónde somos y hacia dónde queremos caminar. Eso sería el primer paso fundamental. Creo que en tema de temazcales, lo mencionó Miguel Ángel, yo creo que donde se purifique el alma, yo creo que tenemos muchos en la Ciudad de México. Fíjate qué interesante la Ciudad de México cuando uno se mete a todo esto, porque de repente tú volteas a ver 16 delegaciones y te preguntas cómo funcionan estas 16 delegaciones y a eso le vas a sumar lo que tú me preguntas, las tribus urbanas. A ver, 16 delegaciones con identidades totalmente diferentes una de otra. No es lo mismo Milpalta que Tlacuauhtémoc, no es lo mismo Álvaro Obregón que Iztapalapa. El sur que el norte. Es totalmente diferente. En Iztapalapa tienes 2 millones de habitantes, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos. En Iztapalapa equivale a un gobernador o más. Colima, pues es mucho más grande que Colima, es mucho más grande que Tlaxcala, es mucho más grande que Durango, que debe tener 1.300.000 habitantes, pues igual más que Panamá. O sea, eso es lo que equivale a un delegado en esta ciudad. Y bueno, sí se va a cambiar de nombre, van a hacer muchas cosas. Y termino, bueno, déjame platicar un poquito sobre el tema de tribus urbanas. ¿Hacia dónde vamos con el tema de tribus urbanas? Yo me parece que aquí hay que hacer una constitución para todos. Igual que surgió este México para todos, este Distrito Federal hay que hacerlo para todos. Tienes pues punquetos, darquetos, góticos, empresarios, ninis. Bueno, tienes una variedad impresionante. ¿Cómo legislar para encontrar ese justo medio donde tú puedas consagrar los derechos y obligaciones de todos los que aquí vivimos? Y ese es un tema que tendríamos que meter ya en el radar y que estar pensando que este 5 de junio, como bien lo decía Miguel Ángel, va a votarse por un cambio diferente. Hay algo que se llama bando de gobierno aquí en la Ciudad de México, y lo pongo en palabras para ciudadanos de a pie, para que lo entendamos todos, porque yo también no soy abogado. Pero el bando de gobierno tiene que ver con las instrucciones y las reglas con las que nosotros nos dirigimos hoy día, ¿no? Y la Constitución lo que va a hacer es formalizar esto. Y formalizar esto precisamente para que tú ya no tengas discrecionalidad de las autoridades, es decir, que no cada quien piense lo que debe de hacer. A mí se me ocurre como gobernante endeudar al Estado mexicano, bueno, pues lo puedo hacer, ¿no? O sea, ya vas a tener las instrucciones y yo creo que si nosotros los ciudadanos nos metemos este tema, participamos, creo mucho en la participación ciudadana, yo pues estoy aquí, Silvia, gracias por la invitación, porque pues hay que platicar con todos los actores fundamentales de esta ciudad, los que la hacemos, los que la construimos, los que vivimos, los que todos los días salimos a hacer. Siempre lo digo, hay 2 tipos de personas, los que esperan que las cosas pasen y los que salimos a hacer que las cosas pasen, ¿no? Y bajo este contexto, claro, y bajo este concepto es como nace México, ¿no? O sea, unos exploradores, unos guerreros que decidieron caminar y llegar a esta ciudad, al Valle del Anáhuac. Sí. Y sigue siendo, mira, decían que si los poderes federales se iban, esto se llamaría el Valle del Anáhuac, ¿no? Ya teníamos nombre. Yo no sé para dónde vamos, cuál será nuestro gentilicio que le pongamos después de que sea el constituyente, eso sí no lo sabemos. Lo que sí vamos a saber es que vamos a ser una entidad más. Ojo, no vamos a ser un estado. Hay que dejarlo muy claro. Un estado tiene 3 peculiaridades y uno de ellos se llama la autonomía. Y la autonomía tiene que ver con el dinero. Y la Ciudad de México no va a manejar su propio dinero, va a seguir dependiendo de la federación. Entonces pasamos a ser una entidad. Y aquí es más complicado, Miguel Ángel. Sui generis. Porque vamos a ser un híbrido. Sí. O sea, si lo que estamos buscando es una identidad, vamos a ser un híbrido entre municipio y delegación, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a formar. No va a ser presidente municipal ni delegado, va a ser alcalde. Entonces, no va a ser tampoco mandatado por el artículo 115, donde el municipio es libre y autónomo. Vamos a generar un modelo que se van a llamar alcaldías, con concejales. O sea, un esquema totalmente diferente que hay que empezarlo a vislumbrar, hay que verlo, y lo que siempre digo es, y hay que empezar a pensar qué queremos consagrar en la Constitución, y si quieres, pues hablamos de este tema un poco más adelante para saber qué temas son los que tenemos que poner, porque todo el mundo quiere consagrar todo lo que te imagines en la Constitución, pero la Constitución consagra solamente temas, por así llamarlo: vivienda, desarrollo urbano, movilidad,
los derechos humanos, paz. Y entonces que fue un articulado de 100 artículos para que los mexicanos precisamente tengamos esa identidad con nuestra Constitución. Mientras no sintamos la identidad, mientras no sintamos que es nuestra, no la vamos a poder vivir. Y ese es el problema que le sucede a esta sociedad. O sea, si no sientes tú que perteneces a algún lugar, entonces lo denostas. Claro. Eso es lo que le pasa a mucha gente que migra de su lugar y entonces no se siente identificada ni con un lado ni con el otro, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, y esto es parte de la cultura que generamos desde hace muchos años y que no hemos terminado de romper con esa inercia que que se planteó desde hace muchos años. Entonces tenemos que identificarnos, tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos, y a partir de ahí, claro, hacia dónde vas. Claro. Eso es un ser humano, y esto lo tienes que transformar al país para saber qué ciudad es, dónde está nuestra ciudad, de dónde nacimos, dónde venimos, y ahora sí, hacia dónde vamos y qué queremos construir. Sí, ¿no? yo creo que respetar mucho la identidad, la parte de la identidad y el parte de pertenencia, la parte de esta pertenencia que yo Sí. creo que se nos rompió. Y que implica precisamente una reconciliación, sobre todo con el mundo indígena, porque precisamente es la primera reconciliación que habría que tener presente para de alguna manera sí evidenciar un cambio, porque es el sector que precisamente más ha sido afectado. Vulnerado. Sí. Sabemos dónde se están desarrollando diferentes mineras, diferentes situaciones que están generando conflicto al territorio de estas localidades, que bueno, implica ahí la primera reconciliación, porque de alguna manera ellos siguen practicando la mexicanidad. La verdad es que ellos siguen teniendo en sus principios, sus valores, la conciencia del México antiguo. O sea, esto de los altares ocultos detrás de las iglesias es verdad. Es una realidad que México ha seguido teniendo la conciencia de sus señores, y que, bueno, pues con ellos sería los primeros de alguna manera en enmendar esa falla y reconocerla, porque pues de alguna manera es los que han tenido sobre ellos la mayor discriminación realmente que ha habido el gobierno precisamente, y que tendría que tomarse dentro de este acta constituyente esa conciencia de considerarlos. De hacerlos su valor. un híbrido. No, yo estoy convencido de eso. Fíjate, tenemos en la Ciudad de México, tenemos, yo creo que los 100 grupos indígenas más representativos de este país, Ujú. que nadie ve ni nadie oye. Es un tema importantísimo. A nivel del mundo se muere una lengua más o menos cada semana. Eso es lo que está pasando en el mundo. En la Ciudad de México, y hoy tenemos, fíjate, yo siempre lo digo, tenemos a la mejor maestra de un dialecto en la casa, la que sabe hablar mije, la que sabe hablar otomí, la que sabe hablar mazahua. Esta gente que le hemos dejado de lado, que no la vemos ni la escuchamos, y que había que consagrar los derechos para estos pueblos indígenas. Tenemos 2.400 municipios en todo el país, aproximadamente, ¿no? Pero tenemos como 500 municipios todavía que se rigen por usos y costumbres. Yo creo que hoy esta Constitución debería revisar estos procesos para esta gente Claro. que está aquí y aplicar ese tema de usos y costumbres. O sea, tenemos mucho que hacer ahí, Claro. y tenemos mucho que darle para que se sientan identificados, Sí, Claro. para que sigan viviendo esa experiencia, y para que sigan sintiéndose dueños de su cultura. Así es. Si se las arrebatas, entonces, ¿cómo pides que la gente pues siga teniendo identidad con un país? Claro. Esto es lo que estamos haciendo. Así es. Y la conciencia de cómo se autogobiernan ellos, que en la cual dan un respeto al anciano. Claro. O sea, el anciano tiene una potestad a tal nivel que hay un consejo de ancianos. Y los abuelos se convierten en los que, no es que sean los que dirijan la ley, son los que aconsejan porque han vivido, porque han tenido la experiencia de la sabiduría. Es del como los México. romanos, ¿no? El Senado. El Senado Así venía es. de senectud. O sea, Así es. así es. O sea, para ser senador tenías que ser viejo. Y no Así porque fuera un gusto. Sí, Es que es un hombre que ya ha caminado, Así que ya ha es. vivido experiencia, y que ya ha legislado, y que se tropezó y entendió los errores. Entonces, cuando tú formas estos grupos de viejos, de ancianos, de gente sabia, entonces le puedes dar otro rumbo. Y creo que había que consagrar muchos temas, en los indígenas sobre todo. Son un grupo de verdad abandonado, que yo insisto, nadie ve, nadie oye, y que los tenemos aquí, y que hoy todavía podemos rescatar su cultura. Estamos a tiempo de rescatar su cultura en esta Ciudad de México. Y se va a lograr. Y bueno, nosotros Así vamos a ir es. a un pequeño corte. Claro. A un pequeño corte, el último, y venimos a cerrar. No se vayan, por favor, porque vamos a cerrar padrísimo.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, evaluación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, pues aquí regresando con ustedes y estamos tocando la parte del mexicano, de la identidad y de todo el proceso que hemos vivido y transformado a través de los años. Miguel Ángel, yo te quiero preguntar, ¿cómo es el vínculo de la madre y del padre, de esa identidad que estábamos comentando con Leo? Linda pregunta. Mira, para la Mexicayotl, en la conciencia, la familia la constituye la mano. La mano. Del cual el dedo índice es el padre. O sea, esa es la razón por la cual botas con el dedo, con el pulgar. La madre es el índice. Juntos hacen la pizza. Es decir, juntos una pareja crea, genera, y los demás dedos son los hijos. Así es que el padre, su función es proteger. La función de la madre, de alguna manera, es nutrir. Y este es el concepto que se tenía del padre y de la madre. Y que de alguna manera se preserva en muchos lugares haciendo el voto hacia el presidente, porque estás eligiendo al padre de la sociedad, de alguna manera. Qué interesante, Miguel Ángel. Bueno, ¿y cómo lo aterrizamos aquí en la vida actual? No, y en la parte económica, mira. Sí, en la parte económica, porque este siempre, dedo, bueno. Este dedo que se llama Miguel Ángel de Democracia, que es lo que nosotros viviríamos o vivimos, nos ha costado 100,000 millones de pesos en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, wow. 10,000 millones de pesos cuesta la democracia en este país como para no aprovecharla. Te cuesta 90 pesos credencializar a una persona.
Entonces, este dedo hay que aprovecharlo, pero no solamente es ir a estampar o ir a votar. Lo que tenemos que hacer los mexicanos es participar, Silvia. O sea, lo que tenemos que hacer los mexicanos es tener esa identidad, que hablaba, por eso me encantó el programa, es de dónde vienes, dónde partes, cómo lo haces, cómo caminamos, y ahora hacia dónde vamos, y qué tipo de gobierno queremos construir. Ese es el tema fundamental. Entonces, una vez que tú empieces a construir un gobierno donde los ciudadanos seamos más representativos, donde los ciudadanos pasemos de la democracia representativa, a participativa, sí. En ese momento lo vamos a generar. Y esta Constitución lo que tiene es esos mecanismos precisamente, porque el primer nivel de gobierno en esta ciudad se llama delegado. Entonces tenemos que acercar al ciudadano al primer nivel de gobierno para a partir de ahí empezar a caminar y empezar a construir. Y bueno, pues eso es por lo que se va a votar el día 5 de junio, por mecanismos diferentes de participación ciudadana, por una Constitución de la Ciudad de México que consagra, quiero ser bien claro, derechos y obligaciones de las personas y que a partir de ahí va a generar un cambio radical para esta nuestra bella Ciudad de México. Sí, yo con ese comentario terminaría. Es la parte de la identidad que nos decía Miguel Ángel, ¿no? La parte de unificar, de esta parte de la identidad, de integrarnos con la parte femenina y masculina para poder construir, porque si nosotros empezamos, no hay de otra, o sea, o destruyes o construyes, Así es. o estás en la luz o en la oscuridad, no hay medias tintas aquí. Entonces, hacernos ciudadanos responsables es como lo que decías, Miguel Ángel, ¿no? Sí. Ya tienes ahí toda la información, ahora ocúpala, pero para construir. Claro, y hacer ambas, porque en ocasiones también hay que destruir. Y destruir, exactamente. Lo que no me sirve. Exacto. O sea, precisamente eso es la sabiduría del Camino Rojo. Donde creas que es Quetzalcóatl y donde destruyes lo que ya tiene que destruirse, lo que ya acabó su ciclo. Sí, como un árbol apolillado. Así es, porque ya concluyó. Como de alguna manera se sienten esos procesos que ahora se están llevando a cabo a nivel de conciencia del México, que se despierta y que pues ya no se come tan sencillo el discurso añejo, ya es otra conciencia de interlocutor, o sea, ha crecido el niño, ya no es el ciudadano... Aquel chiquillo ingenuo, claro, que irresponsable. Que engañabas, ¿no? Con el dulce, ¿no? Exacto. Pues eso funciona, claro. Exacto, ya hay una apertura de corazón porque el padre cada vez es más presente. Cuando el padre está más presente, pues el crecer es real. ¿Y cómo nos identificamos aquí en México con la madre? ¿Qué importancia tiene, cierto? Absoluta, porque de alguna manera es la que crea, más la que crea en la conciencia de saber que crea y saber que recibe. O sea, la conciencia de la mujer es recibir. Y esto implica el amor a nivel de pareja y de hijo. Y de patria también. Así se refleja en la sociedad. Todo en general. Entonces yo creo que nos falta también esa parte de abrirnos a ver por la otra persona que está junto a nosotros. El y yo creo común, que eso es lo más claro, importante de este tema, que es la parte del mexicano, cómo nos acogemos entre nosotros, cómo nos unificamos y también cómo podemos hacer un México mejor, que tú, era lo que estábamos diciendo, no es tan importante lo que leas y lo que construyas a través de la palabra, sino la imagen que quieres de un México. Así es. Sí, ¿qué quieres para México? Y esa imagen la tenemos que tener bien fija todos los mexicanos. Y bueno, estamos a punto de terminar. Y bueno, yo les agradezco a mis dos invitados de lujísimo. Gracias, Leo. No, gracias Silvia a ti por invitarnos y sobre todo por conversar en este tema, ¿no? Sí. ¿Cómo lo aterrizamos de la parte universal? Mística. Sí, de la parte de ese México místico, de ese México claro, mágico. de nuestras raíces. A cómo lo aterrizamos a la política de lo que estamos viviendo y de lo que los ciudadanos vivimos, sufrimos, padecemos y también disfrutamos de esta bella capital de la Ciudad de México. Claro. Sin duda. Y vamos a tener una nueva energía por el cambio vibratorio de que es la Ciudad de México. Vamos a recobrar esa parte que nos corresponde por derecho divino, nada más y nada menos. Y sería bueno también un nuevo himno, ¿eh? Ah, sí, claro. El ombligo del mundo. Y es muy importante también a la hora que se firma, ¿cierto? Así es. La conciencia del instante. Es como su carta astral, el acta de nacimiento de un nuevo México. Así. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias, Leo, de verdad. No, Silvia, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, de verdad, muchísimas gracias porque nos escuchan y es solamente la forma y el camino para llegar a la gente, los medios de comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias. De verdad, y gracias a ustedes.
y nos vemos la próxima con un tema súper interesante también. Que tengan una linda tarde.